Dios le dice a su pueblo y a todo aquel que Él llama a trabajar en su obra, en Deuteronomio 12, o a través de Deuteronomio 12, verso 8, tu modelo de adoración no tiene que cambiar. Dios nos dice, no es para que todos ahora hagan lo que les parece. No tienes que cambiar tu modelo de adoración. Cuando el ser humano toma la casa de Dios, el altar de Dios, el pueblo de Dios, para hacer celebraciones paganas, cuando el ser humano llamado por Dios a adoctrinar a un pueblo, toma la casa de Dios como local de actividades. Este ser humano no tan solo está acarreando maldición para su vida, sino que también está acarreando maldición para el pueblo. Por muchos años se le ha enseñado al pueblo de Dios que de Jesús es la Navidad, que de Cristo es la Navidad. Esto es falso. La palabra de Dios nos muestra y nos revela. Dios nos dice, no adores al Señor tu Dios de la manera que esos pueblos paganos adoran a sus dioses. Jesús fue simplemente un instrumento que Dios utilizó para que viniera a la tierra a cumplir con una orden que Dios le dio, a cumplir con un trabajo que Dios le entregó, el cual fue morir por los pecados de los hombres. Jesús fue recto, Jesús fue firme. Jesús le aclaró al pueblo quién Él era y quién era su Padre. Cuando el ser humano toma la casa de Dios para celebrar la Navidad en nombre de Jesús, cuando aquel líder, sacerdote, pastor, toma la casa de Dios para hacer celebraciones de Navidad, este ser humano no tan solo idolatra. Dios nos dice, no adores al Señor tu Dios de la manera que esos dioses, que esos pueblos adoraron a sus dioses. Jesús se ha tomado o lo han tomado. Esto es un espíritu. A Jesús la iglesia lo ha tomado como un instrumento de adoración. Dios no envió a su Hijo unigénito a la tierra para que el hombre lo adorara. Esta práctica de adorar a Jesús, al niñito Jesús, a María, a José y a todos los inventos que hace el hombre con el motivo de adorar. Todo esto viene de la Iglesia Católica. Esto es un espíritu.
Esto es un espíritu. Dios no envió al hombre a adorar a Jesús. Dios no envió al hombre a practicar costumbres paganas en su casa ni con su pueblo. Dios no tiene nada que ver con fiestas paganas. Dios es claro. No adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. O sea que en el lugar de nacimiento del ser humano, donde quiera que vaya el ser humano, donde quiera que el ser humano vaya, esto quise decir, este no tiene el permiso de Dios para adorar dioses paganos. Dios le advierte lo que pasaría. Dios le dice las consecuencias al hombre, que Él le entrega un ministerio para que éste trabaje para Él. Dios le advierte, Dios le dice, la Navidad no tiene nada que ver con Jesús ni con Dios. Jesús fue un instrumento que vino a cumplir con un trabajo en la tierra. Dios no envió al hombre a adorarlo. Cuando el hombre toma la Navidad y la celebra en nombre de Jesús, cuando el ser humano toma y prepara canciones dedicadas a Jesús, a la Navidad, el adorador que lo hace se levanta en contra de Dios, adorando dioses paganos. La Navidad es un dios. La práctica que se hace en la Navidad en cuanto a los regalos, esta es una práctica pagana. La práctica que se hace en la Navidad es una práctica pagana, es una práctica del mundo. No adores al Señor tu Dios, dice el Señor, de la manera que esos pueblos donde tú vives, donde naciste, donde fuiste a llevar mi palabra, no adores al Señor tu Dios de la manera que ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos están rindiendo culto a los demonios. Dios no tiene nada que ver con ídolos. Cuando el ser humano toma el nombre de Jesús y dice cosas que no están escritas ni siquiera en el libro de la ley, el ser humano se levanta en contra del Padre, en contra de Dios. Dios dice que Él no tiene rostro. Cuando el ser humano llamado por Dios a guiar un pueblo, a adoctrinar un pueblo, toma el nombre de Jesús para decirle al pueblo, vamos a adorarlo, porque de Él es la Navidad. Este líder está acarreando maldición para su vida y para la vida del pueblo de Dios. Jesús no vino a la tierra para ser adorado. Dios no le dijo al hombre que lo adorara. Estas prácticas vienen de la Iglesia Católica. La Navidad es una celebración pagana. Esta celebración no tiene nada que ver con la casa de Dios, con los altares de Dios y mucho menos con los ministerios de Dios.